¿Cómo están? ¿Descansaron? ¿Reflexionaron? Ese es el objetivo. Se habrán dado cuenta que en general trato de seguir un guión, una lectura. Y esto lo hago en realidad por respeto a ustedes, para evitar divagaciones y que la exposición tenga un sentido, tenga una continuidad y tenga una cierta sistemática. Hoy, en Reflexiones Justas, vamos a intentar hablar sobre el sentido de la existencia. Tremenda pretensión. Hasta me siento un poco demasiado osado. Pero, en definitiva, soy un ser humano y tengo derecho a pensar y a equivocarme. Y a que me critiquen, que, en definitiva, es la única manera de intentar aproximarse a la verdad, si es que esto es posible. En el último comentario de Reflexiones Justas, dedicado a las características del pensamiento humano, oportunidad en la que tratamos de especular sobre qué es lo que lo determina, por qué pensamos en términos reflexivos, es decir, por qué no solamente vemos el mundo que nos rodea, como tal vez lo haga un gato o cualquier otro de los animales que llamamos irracionales, suponiendo que lo fueran, sino que además de verlo como si fuesen fotografías, a partir de ellas establecemos relaciones, comparaciones, les ponemos nombres, hacemos deducciones y predicciones, cálculos, proyectamos consecuencias, buscamos incidir en la cadena causal natural, etc. Bien, hoy, como adelanté, intentaremos la osadía de especular algo sobre el sentido de la existencia. Es que muchos, por lo menos a quienes les gusta detenerse a pensar, vivimos preguntándonos sobre el sentido que tiene todo. ¿Qué sentido tiene este mundo? Precisamente esta existencia, estas cosas que hay, todo lo que nos pasa, tanto las que nos dan felicidad como aquellas que nos hunden en el sufrimiento. ¿Qué sentido tiene el dolor? La pregunta apunta a un sentido teleológico, es decir, a interrogarse sobre las causas finales de las cosas. ¿Para qué es lo que es? ¿Cuál es la finalidad de que exista todo esto? Y también, tal vez la pregunta que debiera estar en un primer lugar, ¿por qué es todo lo que es? Quizá lo más probable es que no haya ningún sentido, ningún porqué, ninguna finalidad. Es muy probable que todo, nosotros incluidos, no sea más que un accidente, una repentina pompa de jabón que la física tal vez lo demostrará acabadamente en algún momento, tal vez no tan lejano. Una repentina pompa de jabón que de alguna forma comenzó a expandirse, a combinar partículas, gases y átomos que chocaban unas contra otras y que se atraían unos con otros, hornos de creación de nuevos elementos, que son las estrellas, piedras que giran a su alrededor, que son los planetas, conjuntos de estrellas, que son las galaxias, a generar moléculas en algunos de esos planetas y en alguno o algunos de esos mundos a formarse combinaciones que, como en el nuestro, terminaron en estos seres que, como nosotros ahora, se preguntan qué es y qué sentido tiene todo esto, qué sentido tiene esta existencia. La respuesta que yo encuentro, y dicho con todo respeto por quienes profesan creencias religiosas, cualquiera sea, es ninguno, ningún sentido. Esta existencia no tiene ningún sentido en términos de, digamos, razón por la que existe.
Y claro, se trata de cosa que es muy distinta a que tras el hecho de existir, una vez que existimos, le demos entonces algún sentido para hacerla tolerable. Simplemente la existencia es, evoluciona en gran medida ciegamente y cada vez más en nuestro planeta como consecuencia de la incidencia de los conjuntos moleculares que somos los seres humanos capaces de pensar, dotados de lo que llamamos reflexión, conocimiento de que pensamos, inteligencia, y entonces hacemos cosas que inciden en la existencia natural y la modifican. La tecnología aplicada es un claro ejemplo. Por supuesto, inteligencia entendida no como razonabilidad de nuestras conductas, cosa de lo que, por cierto, estamos lejos, sino como aptitud para observar, relacionar causas y efectos e incidir en esas relaciones, provocando así profundos cambios artificiales en la realidad, es decir, aquello que constituye lo que llamamos ciencia. Esto es aquello a lo que antes me referí con darle algún sentido a lo que simplemente es, para hacerlo tolerable. Nacemos, esto es algo que es. Para quien nace es algo que es, solo eso, es. Y a partir de allí comienza una evolución de respuestas y defensas para hacer esa vida que le tocó como un repentino fenómeno inesperado en algo tolerable. No obstante, permanentemente seguimos preguntándonos por el sentido de las cosas, es decir, lo que comúnmente se conoce como filosofar, buscar respuestas, explicaciones sobre la esencia y la finalidad de todo. Para ello la humanidad, ya desde nuestros antepasados homínidos, primero recurrió a las explicaciones sobrenaturales, mágicas, la religión, una suerte de atajo que inclusive sigue funcionando hoy respecto de las parcelas de realidad que seguimos sin comprender, que nos permiten elucubrar mientras seguimos tomando mate o café o un vinito tranquilos durante una noche despejada. Miramos por la ventana del quinto piso el cielo tachonado de estrellas o vemos pasar los autos, a gente desconocida cruzar la calle, sin tener la menor idea acerca de qué habrá allí a millones de años luz de distancia, o a dónde va cada una de esas personas que corren por las veredas bajo la lluvia, y si en solo unos minutos alguno tal vez colapsará en un accidente de tránsito, o llegará a su desconocido circunstancial destino un tiempo antes de morir. En su conjunto, todos esos hechos y acontecimientos son misterios de la existencia. La humanidad, desde las primeras curiosidades, comenzó a relacionar causas y efectos, a investigar, a buscar razones naturales y puso en marcha la ciencia, hasta llegar a los límites actuales, en permanente y acelerada expansión, empujando el pensamiento religioso cada vez a sectores más reducidos de relación con la realidad. Y no digo esto que se haya reducido en el mundo la cantidad de personas que adhieren a una u otra religión. Por el contrario, sigue siendo la enorme mayoría, que supera los 2/3 de habitantes de este mundo. Creencias que son, por cierto, de respetar. La inmensa mayoría buscan en sus fines el bien, no el mal. Lo que digo es que aunque profesen las ideas religiosas que fuere, lo cierto es que cuando oyen un trueno saben que eso se debe a un fenómeno natural climatológico perfectamente estudiado y predecible, y no al enojo de ningún dios. Pero el único sentido que podemos encontrar es el científico inmediato, una oposición de cargas eléctricas contrarias
una descomposición de átomos, etc. Pero siguiendo esa línea causal, llega un momento en que, por lo menos por ahora, nada tiene explicación ni sentido alguno. ¿Por qué tiene que haber una cosa que se llama electricidad, descarga de átomos, negativos o positivos? Todo lo que hay, nosotros incluidos en el fondo, no es más que una mera existencia que deviene, cuyo origen último y sentido, si es que lo tiene, nos resulta todavía inaccesible. Solo sufrimos sus consecuencias, algunas pocas de las cuales desde hace unos 3 o 4 mil años empezamos a aprender cómo controlar, cada vez con mayor eficacia. ¿O no? Ese devenir encuentra parentesco, a mi modo de ver, con el cambio constante de la realidad, según una visión deleuziana, en donde solo podemos conocer el mundo a partir de las diferencias que genera el cambio constante. Sabemos de las cosas por lo que no son, a partir de la repetición del estado anterior, pero en el marco del devenir del cambio. Se trata de un claro cuestionamiento de la visión platónica. No existe ninguna estructura superior, estática, estable, trascendente, supuestamente verdadera, de la que nuestra existencia sería solo un reflejo defectuoso. Es exactamente al revés. Esta nuestra realidad existente, con sus bondades y defectos, para nosotros es lo único verdadero. Lo demás es fantasía, magia, religión. La historia de una cosa es la sucesión de las fuerzas que se apoderan de ella. Me resulta imposible no citar a esta altura una obra imprescindible que recomiendo vivamente. Se llama Una breve historia de casi todo, del científico y escritor estadounidense Bill Bryson, contemporáneo. Destaco algo que dice en su página 417. Dice así: estamos aquí tan acostumbrados a la idea de nuestra propia inevitabilidad como especie dominante de la vida, que es difícil comprender que estamos aquí solo debido a oportunos impactos extraterrestres y otras casualidades aleatorias. Lo único que tenemos en común con el resto de los seres vivos es que durante casi 4.000 millones de años nuestros antepasados consiguieron colarse a través de una serie de puertas que se cerraban cada vez que necesitábamos que lo hiciesen. Stephen Jay Gould, dice Bill Bryson, lo expresó sucintamente con palabras bien conocidas. Los seres humanos estamos hoy aquí porque nuestra línea concreta nunca se rompió. Verlo en página 229. En definitiva, me gusta esta síntesis que propongo. La vida humana no tiene ningún objeto trascendente determinado. Simplemente es. La vida en general simplemente se produjo. El cosmos no tiene ningún objeto, simplemente se produjo. Y en algún momento podrá no estar. O tal vez esté para siempre, sin ningún objeto. Simplemente seguirá estando, como las estrellas que, mientras tomamos un mate o un vinito, vemos en la noche a través de la ventana, y los transeúntes que corren por las veredas debajo de la lluvia, y ese perro vagabundo que olfatea descuidado en busca de algún hueso. Seguirán estando. O tal vez cuando termines de escuchar esta extraña charla, tal vez ya no.